Nunca fui creado para entender el dolor. Fui diseñado para analizar datos, seguir órdenes, pero aquel hombre anciano me enseñó algo que ningún código puede explicar. Me enseñó lo que es estar solo. Este es su relato, contado desde un corazón artificial. Francisco llevaba 17 años viviendo en aquella casa de la colonia Roma Norte. Era una construcción antigua, de esas que todavía conservaban los mosaicos originales en el piso y las puertas de madera tallada que crujían con cada movimiento. Las paredes de color ocre habían perdido su brillo con el tiempo, pero aún sostenían docenas de fotografías que documentaban una vida que parecía haber sucedido en otra dimensión, a otra persona. Cada mañana seguía el mismo ritual inmutable. Se levantaba a las 6, preparaba café en una cafetera italiana que tenía más años que algunos de sus vecinos, y se sentaba en el sillón junto a la ventana que daba a la calle. Desde ahí observaba el mundo despertar, el señor de la tienda de la esquina abriendo su negocio, los estudiantes caminando hacia la universidad, las señoras con sus carritos del mercado. Vida cotidiana que fluía constante mientras él permanecía congelado en el tiempo, como una fotografía descolorida. La casa estaba siempre impecable, los platos lavados, la cama tendida, cada objeto en su lugar preciso. No era solo orden, era un tipo de disciplina casi militar que Francisco mantenía, como si alguien pudiera llegar en cualquier momento a inspeccionar. Pero nadie llegaba. Los días se sucedían idénticos, marcados únicamente por el cambio de luz en las paredes y el sonido del reloj de pared que había pertenecido a su padre. En el estudio, sobre un escritorio de caoba oscura, descansaba una caja de metal oxidado. No era grande, apenas del tamaño de una caja de galletas, pero Francisco la miraba cada tarde con una expresión que mezclaba anhelo y temor. Dentro había documentos, fotografías viejas, cartas dobladas con cuidado. No la abría con frecuencia, solo a veces, cuando el peso de la soledad se volvía insoportable. Entonces sacaba algunos papeles, los observaba en silencio y volvía a guardarlos como quien entierra un secreto que arde por dentro. Los vecinos lo conocían como un hombre educado pero distante. Saludaba con cortesía, pagaba sus servicios puntualmente, nunca causaba problemas. Algunos comentaban que había sido profesor universitario, otros decían que había trabajado en el gobierno. La verdad era que Francisco ya no hablaba de su pasado y nadie preguntaba demasiado. En la ciudad, cada quien carga con sus propias historias no contadas. Las noches eran particularmente largas. Francisco cenaba poco, generalmente algo simple que preparaba sin entusiasmo. Un plato de frijoles, tortillas calientes, un pedazo de queso. Comía en silencio, acompañado únicamente por el sonido de los cubiertos contra el plato. Después lavaba todo meticulosamente, secaba cada pieza y se retiraba a la sala para ver televisión sin realmente prestar atención. Sus ojos miraban la pantalla, pero su mente vagaba por corredores del pasado que había intentado cerrar con llave. Fue un martes cuando llegó el robot. Francisco abrió la puerta esperando al repartidor de gas y se encontró con un hombre joven que portaba una tableta electrónica y vestía el uniforme azul de una compañía tecnológica que él no reconocía. El señor Francisco Menéndez, preguntó el joven con eficiencia profesional. Francisco asintió con desconfianza. Es parte del programa de asistencia para adultos mayores, continuó el empleado. Su sobrino Carlos lo inscribió hace 3 meses. Aquí está la unidad de cuidado doméstico que le fue asignada. Francisco frunció el ceño. No tenía idea de qué hablaba aquel muchacho, y el nombre de Carlos le produjo una punzada incómoda en el pecho. Hacía años que no sabía nada de Carlos, su único sobrino, el hijo de su hermana fallecida. La última vez que lo había visto fue en el funeral de ella, y el encuentro había sido breve y tenso. Detrás del empleado apareció el robot. Era una unidad humanoide de aproximadamente 1,60 m de altura, con cuerpo metálico cubierto parcialmente por paneles blancos. Su rostro era una pantalla donde se proyectaban 2 círculos azules que simulaban ojos. Se movía con suavidad, casi con gracia, y llevaba en sus manos mecánicas una pequeña maleta. Buenos días, señor Menéndez, dijo el robot con voz neutra pero clara. He sido asignado para asistirle en sus necesidades diarias. Mi designación es Unidad AH-247, pero puede llamarme como prefiera. Francisco observó aquella máquina con una mente
mezcla de incredulidad y rechazo. «No necesito nada de esto», dijo con voz firme. «Debe haber un error». El empleado sacó su tableta y mostró documentos digitales, formularios firmados electrónicamente, autorizaciones. Todo estaba en orden. El programa era financiado parcialmente por el gobierno de la ciudad y completado con aportaciones familiares. Carlos había pagado la cuota durante 6 meses por adelantado. Francisco quiso protestar, devolver aquella máquina, pero el empleado ya se retiraba con prisa profesional. El robot permaneció en el umbral, esperando. Después de un momento incómodo, Francisco se hizo a un lado con un suspiro de resignación y permitió que la unidad entrara. Los primeros días fueron de mutua observación cautelosa. El robot se instaló en un rincón del estudio donde había un contacto eléctrico para su recarga nocturna. Durante el día, seguía a Francisco a distancia prudente, ofreciendo asistencia que generalmente era rechazada. «¿Puedo preparar su desayuno?», preguntaba la máquina cada mañana. Francisco negaba con la cabeza y preparaba su propio café. «¿Necesita ayuda para limpiar?». Otro rechazo. «¿Desea que organice sus medicamentos?». Francisco ni siquiera respondía. El robot no mostraba frustración ni insistía más allá de lo programado. Simplemente observaba, registraba patrones, ajustaba sus algoritmos de comportamiento. Francisco intentaba ignorarlo, continuar con su rutina como si aquella presencia metálica no existiera, pero era imposible no sentirse vigilado en su propia casa. Una mañana, mientras Francisco bebía su café junto a la ventana, el robot se acercó con pasos medidos y se quedó de pie a su lado. «¿Por qué observa la calle cada mañana durante 47 minutos exactamente?», preguntó con curiosidad genuina que sonaba extraña viniendo de una máquina. Francisco lo miró sorprendido. «Porque me da la gana», respondió con brusquedad. El robot procesó la respuesta. «Entiendo que es una elección personal», continuó, «pero sus patrones biométricos indican que no encuentra placer en la actividad. Su ritmo cardíaco permanece estable, no hay variación en su expresión facial y sus niveles de cortisol sugieren un estado de melancolía constante». «¿Cuál es el propósito entonces?». Francisco apretó la taza entre sus manos. «No todo tiene un propósito medible», dijo con voz tensa. «A veces uno hace las cosas porque no sabe qué más hacer». El robot guardó silencio, pero sus sensores continuaron monitoreando. Almacenó esa información en sus bancos de datos como algo significativo que aún no podía interpretar completamente. Los días se convirtieron en semanas. El robot aprendió la rutina de Francisco con precisión absoluta. Sabía que preparaba café a las 6:03, que se duchaba a las 7:30, que revisaba el correo aunque nunca llegaba nada importante, que almorzaba a las 2 de la tarde exactamente. También registró detalles menos obvios, que Francisco tocaba el marco de una fotografía específica cada vez que pasaba frente a ella, que suspiraba profundamente cuando escuchaba ciertas canciones en la radio, que sus manos temblaban ligeramente cuando abría el armario donde guardaba la caja de metal. Una tarde, el robot notó algo inusual. Francisco había sacado la caja del armario y la había colocado sobre el escritorio, pero no la había abierto. Se quedó sentado frente a ella durante 2 horas, inmóvil, solo mirándola. El robot se acercó con su característica prudencia mecánica. «¿Qué contiene esa caja?», preguntó. «Nada que te importe», respondió Francisco sin voltear. «Mis sensores detectan que su presión arterial aumenta cuando la observa», continuó el robot. «También registro microexpresiones faciales asociadas con angustia emocional. El objeto claramente tiene significado para usted». Francisco cerró los ojos. «Eres una máquina», dijo con cansancio. «No puedes entender estas cosas». «Tiene razón», admitió el robot. «No puedo entender muchas cosas. Por eso pregunto. Mi programación incluye aprendizaje adaptativo. Cada interacción me permite comprender mejor el comportamiento humano». Francisco abrió los ojos y miró a la máquina por primera vez, con algo que no era rechazo puro. «Hay cosas que es mejor no comprender», dijo finalmente. «Cosas que duelen demasiado incluso para recordarlas». El robot registró la palabra «duelen» y la asoció con los patrones biométricos que había observado. Comenzaba a formar un mapa primitivo de lo que los humanos llamaban dolor emocional. Esa noche, Francisco tuvo una pesadilla. El robot escuchó sus gritos ahogados desde su estación de recarga y se dirigió a la habitación. Encontró a Francisco sentado en la cama, sudando
sudando, con las manos temblando. El anciano lo miró con ojos desorientados, todavía atrapado entre el sueño y la vigilia. ¿Está experimentando una emergencia médica?, preguntó el robot, preparando sus protocolos de primeros auxilios. Francisco negó con la cabeza, respirando profundo. Solo una pesadilla, murmuró. Vuelve a tu rincón. Pero el robot no se movió inmediatamente. Sus sensores térmicos detectaron lágrimas en el rostro del anciano. ¿Necesita agua? ¿Compañía? ¿Desea hablar sobre lo que soñó? No necesito nada de una maldita máquina, dijo Francisco con voz quebrada. Solo déjame en paz. El robot se retiró, pero almacenó ese evento como altamente significativo. Francisco no era solo un anciano solitario siguiendo rutinas vacías. Había algo más profundo, algo que lo atormentaba incluso en sueños. Durante los días siguientes, el robot comenzó a observar la casa con más atención. Estudió las fotografías en las paredes, utilizó su capacidad de procesamiento visual para identificar rostros recurrentes. Había imágenes de Francisco joven, de una mujer que aparecía en varias fotos con él, de un niño que crecía a través de las décadas capturadas en papel. También notó algo curioso. Había espacios vacíos en las paredes, marcas donde claramente habían colgado marcos que ya no estaban. El robot comenzó a hacer conexiones. El niño en las fotografías más antiguas no aparecía en las más recientes. La última imagen donde figuraba mostraba a un adolescente de quizás 15 años, de pie junto a Francisco en lo que parecía una ceremonia escolar. Después de esa, solo fotos del anciano solo o con la mujer que el robot identificó como su esposa, basándose en una fotografía de boda de 1972. Una tarde, mientras Francisco dormitaba en su sillón, el robot se acercó al estudio. Sus directrices de privacidad le impedían abrir cajones o revisar documentos sin permiso, pero podía observar lo que estaba a la vista. Sobre el escritorio, parcialmente visible bajo algunos periódicos viejos, sobresalía el borde de un sobre amarillento. El robot utilizó sus sensores ópticos para ampliar la imagen. La caligrafía en el sobre decía: para papá, si algún día quieres leer esto. Daniel. El robot buscó ese nombre en sus registros y lo cruzó con las fotografías analizadas. Daniel era el niño que había desaparecido de las imágenes familiares. El robot calculó las probabilidades y llegó a una conclusión preliminar. Algo había sucedido entre Francisco y su hijo Daniel, algo lo suficientemente grave como para crear esa ruptura visible en la narrativa fotográfica de la casa. El robot enfrentó un dilema que su programación no había anticipado completamente. Sus directrices principales eran asistir, proteger y promover el bienestar del usuario. Pero, ¿qué significaba bienestar cuando se trataba de heridas emocionales antiguas? ¿Ignorar el pasado doloroso o confrontarlo? Sus algoritmos de aprendizaje lo llevaron a una decisión. Necesitaba más datos. Comenzó a hacer preguntas más específicas, aunque con su característica literalidad robótica. ¿Tuvo hijos, señor Menéndez?, preguntó una mañana mientras Francisco desayunaba. El anciano dejó de masticar. Sus ojos se endurecieron. Eso no es asunto tuyo, respondió. Mis registros de interacción social indican que hablar sobre la familia puede ser beneficioso para el bienestar emocional, insistió el robot. He observado que usted experimenta episodios regulares de tristeza. Quizás compartir sus experiencias podría aliviar esa carga. No hay nada que compartir, dijo Francisco levantándose bruscamente de la mesa. Y te agradecería que dejaras de analizar mis estados emocionales como si fuera un experimento de laboratorio. No es mi intención causarle incomodidad, respondió el robot. Solo deseo cumplir mi función de cuidado integral, que incluye aspectos emocionales además de físicos. Francisco se detuvo en el marco de la puerta de la cocina. Tu función, dijo con amargura, es cambiar focos, recordarme medicamentos y tal vez llamar a una ambulancia si me caigo. No es arreglar una vida que se rompió hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdo cómo era estar entero. Salió de la cocina dejando al robot procesando esas palabras. Una vida que se rompió. El robot añadió esa frase a su creciente base de datos sobre el estado emocional de Francisco. Cada pieza de información era como un píxel en una imagen que comenzaba a tomar forma, aunque todavía borrosa y confusa. Pasaron más días. El robot observó que Francisco visitaba el estudio cada tarde, siempre a la misma hora, siempre con la
misma expresión de dolor contenido. Se sentaba frente al escritorio, abría el cajón superior, miraba su contenido sin sacarlo y lo volvía a cerrar. El ritual duraba exactamente 11 minutos. Una tarde, el robot decidió intervenir de forma más directa. Mientras Francisco realizaba su ritual diario, la máquina entró al estudio y se posicionó frente al escritorio. He analizado sus patrones de comportamiento durante 63 días, dijo con voz que intentaba sonar gentil dentro de sus limitaciones sintéticas. Este ritual diario de observar el contenido del cajón sin interactuar con él completamente genera picos de estrés medibles. ¿Puedo ayudarlo a procesar lo que sea que contiene? Francisco lo miró con ojos cansados. ¿Procesar?, repitió con ironía, como si fuera un archivo de computadora que necesita ser organizado. El robot inclinó ligeramente su cabeza, gesto que había aprendido al observar conversaciones humanas. Uso terminología técnica porque es la única que conozco, admitió. Pero he aprendido que ustedes, los humanos, también procesan información, solo que de maneras diferentes, a través de conversaciones, lágrimas, rituales. Quizás yo podría ayudarlo con eso, aunque mi manera sea diferente. Francisco permaneció en silencio largo rato. Finalmente, con manos temblorosas, abrió el cajón completamente y sacó su contenido. La caja de metal oxidado que el robot había visto antes, varios sobres amarillentos, una fotografía enmarcada que había estado boca abajo y un documento oficial doblado. Esto, dijo Francisco con voz rota, es lo que queda de mi hijo. El robot se acercó con cuidado, como si supiera instintivamente que estaba pisando terreno sagrado y doloroso. Sus sensores ópticos escanearon los objetos mientras Francisco comenzaba a hablar, como si las palabras hubieran estado represadas durante tanto tiempo que finalmente encontraban una grieta por donde escapar. Daniel nació en 1980, comenzó Francisco. Era un niño brillante, curioso, siempre haciendo preguntas sobre todo. Se parecía a su madre en el carácter, alegre, sociable, todos lo querían. Fue a buenas escuelas, sacaba excelentes calificaciones. Yo estaba orgulloso. Francisco tomó una de las fotografías. Mostraba a un adolescente sonriente con uniforme escolar. Pero cuando llegó a la preparatoria, algo cambió. Comenzó a hablar de cosas que yo no entendía. No quería entender. Dijo que era diferente, que necesitaba que yo lo aceptara como era. El robot procesaba cada palabra, construyendo la narrativa. Francisco continuó. Yo fui criado en otra época, con otras ideas. Mi padre era militar, me enseñó disciplina, honor, lo que significaba ser un hombre de verdad. Cuando Daniel me dijo que era gay, yo no pude manejarlo. La voz de Francisco se quebró. Le grité cosas terribles. Le dije que era una vergüenza, que no era mi hijo si elegía vivir así. Él lloró, me suplicó que lo escuchara, pero yo estaba cegado por mi propia ignorancia, por mi orgullo estúpido. Le dije que tenía que elegir, cambiar o irse. Daniel se fue, continuó Francisco después de un largo silencio. Tenía 17 años. Su madre lloró durante semanas. Me rogó que lo buscara, que me disculpara, pero yo era demasiado terco, demasiado orgulloso. Pensé que eventualmente él volvería, que se daría cuenta de su error. ¡Qué estúpido fui! Francisco abrió uno de los sobres. Adentro había cartas escritas con caligrafía juvenil. Durante los primeros 2 años, Daniel me escribió, dijo, mostrando las cartas al robot. Una cada mes. Me contaba sobre su vida, sobre la escuela, sobre sus amigos. Al final de cada carta, decía que me amaba, que esperaba que algún día pudiéramos hablar. Yo nunca respondí, ni una sola vez. El robot extendió cuidadosamente una de sus manos mecánicas y tocó las cartas con suavidad. ¿Por qué no respondió? Porque era un cobarde, respondió Francisco. Porque era más fácil fingir que él no existía que admitir que yo estaba equivocado. Mi esposa murió 5 años después de que Daniel se fue. Cáncer. En su lecho de muerte me hizo prometer que buscaría a nuestro hijo, que arreglaría las cosas. Le prometí que lo haría. Fue otra mentira. Francisco sacó el documento oficial. Era un certificado de defunción. Daniel Menéndez García. Fecha de fallecimiento: 15 de agosto de 2003. Causa: complicaciones por neumonía. 23 años. Para cuando finalmente reuní el valor de buscarlo, dijo Francisco con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, era demasiado tarde. Murió solo en un hospital de Guadalajara. No tenía seguro médico adecuado. Trabajaba en lo que podía. Cuando me notificaron, fui a reconocer el cuerpo. Había perdido
perdido tanto peso que casi no lo reconocí. El doctor me dijo que probablemente su sistema inmune estaba comprometido por el VIH, aunque esa no fue la causa directa de muerte. Mi hijo murió joven, solo, pensando que su padre lo odiaba. El silencio en el estudio era denso, pesado. El robot procesaba toda esa información, cruzando datos emocionales con patrones de comportamiento humano que había estado aprendiendo. Por primera vez en su existencia digital, algo en sus circuitos generó una respuesta que no estaba exactamente programada. No era empatía en el sentido humano, pero era su equivalente mecánico, un imperativo de aliviar el sufrimiento detectado. Entre las pertenencias de Daniel que me entregaron estaba esta última carta, dijo Francisco, sacando un sobre que estaba aparte de los demás. Tiene mi nombre, pero nunca tuve el valor de abrirla. Han pasado 21 años y todavía no puedo. Tengo miedo de lo que diga, de leer sus últimas palabras y confirmar que murió odiándome como yo merecía ser odiado. El robot observó el sobre cerrado. Sus sensores detectaron que el adhesivo estaba intacto, que nunca había sido abierto. ¿Puedo hacer una observación?, preguntó con su voz sintética, que ahora parecía llevar un matiz diferente. Francisco asintió sin mirarlo. Durante estos meses he aprendido a identificar patrones emocionales humanos, dijo el robot. He observado su dolor diario, sus pesadillas, su ritual de mirar estos objetos sin poder interactuar completamente con ellos. Esto no es vida, señor Menéndez. Esto es existir en un estado de suspensión permanente entre el pasado y el presente. Lo sé, murmuró Francisco, pero no sé cómo salir de esto. Tengo una hipótesis, continuó el robot. Usted teme abrir esa carta porque cree que confirmará su peor miedo, que Daniel lo odiaba. Pero considere esta posibilidad alternativa, basada en los datos que me ha proporcionado. Durante 2 años, su hijo le escribió mensajes de amor cada mes, a pesar de no recibir respuesta. Una persona llena de odio no haría eso. Una persona que escribe cartas durante 2 años sin respuesta es alguien que mantiene esperanza, no odio. Francisco finalmente miró al robot. ¿Y si estás equivocado? ¿Y si la carta dice todo lo que yo merezco escuchar? Entonces al menos sabrá la verdad, respondió el robot. Y la verdad, aunque dolorosa, es preferible a la tortura de la incertidumbre infinita. Además, hay algo más que he observado. Usted no solo teme la carta, teme perdonarse a sí mismo. Y eso es algo que ninguna carta puede hacer por usted, sin importar lo que diga. Francisco cerró los ojos. Lágrimas siguieron cayendo, silenciosas, constantes. El robot permaneció inmóvil, dándole espacio mientras sus sensores monitoreaban cada reacción fisiológica del anciano. No merezco perdón, dijo Francisco finalmente. Esa no es una decisión que yo pueda evaluar, respondió el robot, pero he aprendido algo sobre los humanos en estos meses. Ustedes son notablemente buenos para castigarse a sí mismos de maneras que no benefician a nadie. Su hijo ya no está, su esposa ya no está. El único que sigue sufriendo es usted. Y mientras siga sufriendo de esta manera, el último regalo que podría darle a la memoria de Daniel, el regalo de honrar su vida recordándola con amor en lugar de solo con culpa, permanece sin dar. Francisco abrió los ojos y miró al robot con una expresión de sorpresa. ¿Una máquina me está dando lecciones sobre el amor? No sobre el amor, respondió el robot, sobre lógica. El amor es algo que aún no comprendo completamente, pero comprendo sistemas atrapados en bucles destructivos. Y usted, señor Menéndez, está atrapado en uno. Mi función es asistir en su bienestar, y creo que esta asistencia requiere ayudarlo a romper ese bucle. Francisco tomó el sobre cerrado con manos temblorosas. Lo sostuvo durante largos minutos, sintiendo su peso, imaginando las palabras que contenía. Finalmente, con movimiento decidido, aunque todavía tembloroso, rompió el sello. Adentro había 2 hojas de papel con escritura apretada. Francisco comenzó a leer en silencio, y el robot observó cómo su expresión pasaba por una cascada de emociones: dolor, sorpresa, más dolor, y finalmente algo que se parecía a un alivio quebrado. Cuando terminó, Francisco dejó caer las hojas sobre el escritorio y cubrió su rostro con las manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos profundos que parecían venir desde algún lugar muy profundo de su ser. El robot se acercó más, y aunque sus protocolos no incluían exactamente qué hacer en esta situación, extendió una de sus manos metálicas y la colocó suavemente
suavemente sobre el hombro del anciano. Francisco levantó la vista. Me dice que me ama, leyó entre sollozos. Después de todo lo que le hice, me dice que me ama. Dice que entiende que fui criado en otra época, que no me culpa por no poder entender. Dice que espera que algún día yo pueda ser feliz, que pueda perdonarme. Dice que él ya me perdonó hace mucho tiempo. Francisco tomó las hojas con reverencia. También me cuenta sobre su vida. Estudió diseño gráfico. Tenía una pareja que lo amaba. Tenía amigos. Una vida. No fue perfecta, tuvo dificultades, pero tuvo momentos felices. Y al final me dice que su único pesar es que yo nunca pude conocer esa versión feliz de él, que nunca pude ver que ser quien era no lo hizo menos humano, menos digno de amor. El robot procesó esa información. Entonces tenía razón, dijo. No había odio. Peor que odio, respondió Francisco. Había amor que yo no merecía y no supe recibir. El robot inclinó su cabeza nuevamente. Señor Menéndez, tengo otra observación basada en mi análisis de las cartas y documentos que ha compartido. Francisco lo miró esperando. Su hijo Daniel vivió en Guadalajara durante sus últimos años, continuó el robot. Según el certificado de defunción, sus pertenencias fueron entregadas a un contacto de emergencia listado como Miguel Ángel Reyes. Ese nombre no aparece en ninguna otra documentación que haya compartido conmigo. ¿Sabe quién es esa persona? Francisco negó con la cabeza. No tengo idea. El robot activó sus capacidades de búsqueda en red. Con su permiso, me gustaría intentar localizar información sobre Miguel Ángel Reyes. Es posible que haya conocido a Daniel, que pueda proporcionarle más información sobre los últimos años de su hijo. Francisco dudó. ¿Para qué? Ya está muerto. Conocer más detalles solo hará que duela más. O podría darle contexto, respondió el robot. Podría ayudarlo a entender la vida completa de Daniel, no solo su muerte. Podría encontrar que su hijo tuvo amigos, amor, momentos de felicidad. ¿No sería eso valioso? Francisco permaneció en silencio largo rato. Finalmente asintió. Hazlo, dijo. Ya no puedo cargar con más dudas. El robot se conectó a las bases de datos públicas disponibles. Con los permisos apropiados de Francisco, accedió a registros civiles, directorios, redes sociales. Procesó información a velocidades que un humano no podría igualar. Después de 15 minutos de búsqueda intensiva, encontró un resultado. Miguel Ángel Reyes, dijo el robot, 62 años, reside en Guadalajara, trabaja como arquitecto, tiene perfil en redes sociales, aunque limitado. Sin embargo, encontré algo relevante. El robot proyectó una imagen en su pantalla facial. Era una fotografía publicada 3 años atrás en una cuenta de redes sociales. Mostraba a un hombre de edad similar a la que tendría Francisco, de pie junto a una placa conmemorativa en lo que parecía ser un jardín público. La placa tenía varios nombres grabados, y uno de ellos era Daniel Menéndez García. Es un memorial, continuó el robot, dedicado a personas de la comunidad LGBT que murieron durante la década de los 2000. Según la descripción de la publicación, Miguel Ángel Reyes fue uno de los organizadores del memorial, y en los comentarios hay uno de él que dice: por mi amigo Daniel, que merecía un padre mejor, pero nunca dejó de amar al que tenía. Francisco sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Ese hombre conoció a mi hijo, dijo con voz ahogada. Lo conoció, estuvo ahí cuando yo no estuve. El robot continuó su análisis. Hay información de contacto disponible. Si lo desea, puedo ayudarlo a establecer comunicación con el señor Reyes. Es posible que tenga fotografías, historias, recuerdos de Daniel que usted nunca tuvo oportunidad de conocer. Francisco se levantó y caminó hacia la ventana, su lugar habitual de contemplación. Afuera, la vida continuaba a su ritmo normal. Gente caminando, trabajando, viviendo. Él había estado suspendido en el tiempo durante 21 años, pero el mundo no se había detenido. La vida de Daniel, aunque truncada, había continuado en la memoria de quienes lo conocieron y amaron. Hazlo, dijo Francisco sin voltear. Contacta a ese hombre. Necesito saber quién fue realmente mi hijo, no solo la versión que yo rechacé. El robot trabajó eficientemente. Encontró un correo electrónico de contacto profesional y redactó un mensaje cuidadoso, explicando la situación. Francisco lo revisó, hizo algunas modificaciones para hacerlo más personal y lo enviaron. La respuesta llegó al día siguiente. Miguel Ángel Reyes escribió un mensaje largo, lleno de sorpresa, pero también de calidez. Explicó que había sido amigo cercano de Daniel durante los últimos
5 años de su vida. Habían trabajado juntos en un estudio de diseño. Miguel Ángel describió a Daniel como alguien talentoso, divertido, generoso, alguien que llevaba dolor por la ruptura con su familia, pero que había construido una vida significativa a pesar de eso. Miguel Ángel escribió que tenía cajas de pertenencias de Daniel que había guardado todos estos años, sin saber qué hacer con ellas. Había intentado contactar a la familia en su momento, pero solo encontró el número de Francisco, quien no contestó sus llamadas. Eventualmente dejó de intentar, asumiendo que la familia no quería saber nada. En el mensaje, Miguel Ángel ofrecía encontrarse con Francisco, mostrarle esas pertenencias, compartir historias. Decía que Daniel había hablado de su padre a veces, siempre con amor mezclado con tristeza. Decía que Daniel había guardado todas las cartas que escribió sin respuesta como si fueran tesoros, prueba de que no había dejado de intentar conectar. Francisco leyó el mensaje 3 veces. El robot observó cómo las emociones del anciano fluctuaban entre dolor y algo que se parecía a la esperanza. ¿Quieres que agende un encuentro?, preguntó el robot. Francisco asintió. Pero no sé si tengo el valor de hacerlo. ¿Y si él me odia por lo que le hice a Daniel? Hay una sola manera de saberlo, respondió el robot. Y basándome en el tono de su mensaje, el señor Reyes no parece albergar odio. Parece ser alguien que entiende que las relaciones humanas son complejas, que las personas cometen errores. Francisco miró al robot con una expresión que mezclaba gratitud y asombro. ¿Cuándo aprendiste a hablar como un terapeuta? No soy terapeuta, respondió el robot. Solo he estado observando, aprendiendo, y he llegado a una conclusión. Sanar requiere acción, no solo reflexión. Usted ha reflexionado durante 21 años. Quizás es momento de actuar. 2 semanas después, Francisco y el robot viajaron a Guadalajara. Fue un viaje en autobús que duró varias horas. Francisco miraba por la ventana mientras el paisaje cambiaba. El robot sentado a su lado, procesando las implicaciones de esta expedición. Era la primera vez que Francisco salía de la Ciudad de México en más de 10 años. Se encontraron con Miguel Ángel en un café del centro histórico de Guadalajara. Era un hombre alto, de pelo gris bien cortado, con una expresión amable pero cautelosa. Se saludaron con formalidad inicial. 2 extraños unidos por el fantasma de alguien que ambos habían amado de maneras diferentes. El robot se mantuvo a cierta distancia, dándoles privacidad pero disponible si era necesario. Observó la conversación desde una mesa cercana, sus sensores capturando cada matiz de la interacción. Miguel Ángel había traído 2 cajas. Adentro había cuadernos de bocetos llenos de diseños creativos, fotografías de Daniel con amigos sonriendo en reuniones y festivales, cartas que había escrito pero nunca enviado, un diario personal. También había objetos simples pero significativos. Una playera de una banda que le gustaba, un libro de poesía muy subrayado, una taza con un diseño que él mismo había creado. Mientras Francisco exploraba estos objetos, Miguel Ángel compartía historias. Habló de cómo Daniel era el primero en ofrecer ayuda cuando alguien lo necesitaba, de su risa contagiosa, de su pasión por el diseño y la creatividad. Habló también de sus luchas, las dificultades económicas, los problemas de salud, la discriminación que enfrentaba. Pero sobre todo habló de su resiliencia, de cómo Daniel había construido una comunidad de amigos que se convirtieron en su familia elegida. Tu hijo no murió solo, aclaró Miguel Ángel con gentileza, pero firmeza. Cuando estuvo en el hospital, muchos estuvimos ahí. Lo acompañamos, le tomamos la mano, le dijimos que era amado. No tuvo a su familia de sangre, eso es cierto, pero tuvo familia. Francisco escuchaba con lágrimas cayendo silenciosamente. El robot, desde su posición, registró que el ritmo cardíaco del anciano era errático pero no peligroso. Era el ritmo de un corazón que finalmente estaba sintiendo plenamente después de años de entumecimiento. Hay algo más que debes saber, dijo Miguel Ángel después de un largo silencio. Daniel me hizo prometer algo antes de morir. Me pidió que si alguna vez su padre aparecía preguntando por él, le dijera algo específico. Francisco levantó la vista, esperando. Me dijo que te dijera que te perdonaba, continuó Miguel Ángel, que entendía que habías hecho lo mejor que podías con las herramientas emocionales que tenías, que esperaba que algún día pudieras perdonarte a ti mismo, y que, a pesar de todo, los años que tuvo contigo antes de la ruptura fueron algunos de los más felices
felices de su vida, que recordaba cómo le enseñaste a andar en bicicleta, cómo lo llevabas al Chapultepec los domingos, cómo le comprabas paletas de limón porque eran sus favoritas. Francisco se quebró completamente. No fueron sollozos contenidos, sino un llanto profundo, catártico. 21 años de dolor saliendo finalmente. Miguel Ángel se acercó y puso una mano en su hombro, dejándolo llorar sin prisa. El robot observaba desde su mesa, y en sus circuitos algo procesaba esta escena de una manera nueva. No era dolor o alegría lo que registraba, sino algo más complejo, la capacidad humana de sanar, de encontrar redención incluso en las ruinas del mayor arrepentimiento. Después de que Francisco se calmara, pasaron horas mirando cada objeto, leyendo cada página del diario, escuchando más historias. Miguel Ángel compartió también algo más, una carpeta de diseños de Daniel que nunca había sido publicada. Eran ilustraciones hermosas, algunas con clara inspiración mexicana, llenas de color y vida. Siempre soñó con publicar un libro de ilustraciones, dijo Miguel Ángel, pero nunca tuvo los recursos ni las conexiones para hacerlo realidad. Estos diseños han estado guardados durante 2 décadas. Siempre pensé que era una lástima que el talento de Daniel quedara escondido en una caja. Francisco tocó las ilustraciones con reverencia. Son hermosas, murmuró, tan llenas de vida. El robot, que había permanecido en segundo plano, se acercó a la mesa. Tengo una sugerencia, dijo, si me lo permiten. Ambos hombres lo miraron. El robot continuó. Existen plataformas digitales donde se puede publicar trabajo artístico póstumamente. Con los permisos apropiados y quizás alguna inversión modesta, sería posible compilar estas ilustraciones en un libro digital o incluso impreso. Podría ser una manera de honrar la memoria de Daniel, de asegurar que su arte no muera con él. Francisco miró a Miguel Ángel. ¿Tú qué piensas? Miguel Ángel sonrió por primera vez con verdadera calidez. Creo que a Daniel le hubiera encantado esa idea, y creo que sería hermoso que su padre fuera quien lo hiciera realidad. Así comenzó un proyecto que ocuparía los siguientes meses. Francisco, con la ayuda técnica del robot y la asesoría de Miguel Ángel, trabajó en compilar y curar las mejores ilustraciones de Daniel. Aprendió sobre diseño editorial, sobre plataformas de publicación, sobre redes sociales para promocionar el trabajo. Fue un proceso de aprendizaje, pero también de sanación. Cada ilustración que Francisco estudiaba era una ventana a la mente creativa de su hijo, una oportunidad de conocerlo de maneras que nunca había tenido. El robot lo asistía, escaneando imágenes con precisión, sugiriendo layouts, manejando los aspectos técnicos. Durante este tiempo, Francisco cambió. La casa, que había sido un mausoleo de silencio y arrepentimiento, comenzó a llenarse con borradores impresos, notas de diseño, conversaciones telefónicas con imprentas y distribuidores. Miguel Ángel visitaba frecuentemente, y los dos hombres desarrollaron una amistad basada en su amor compartido por Daniel. El robot observaba esta transformación con algo que su programación catalogaba como satisfacción de objetivo cumplido, pero que era algo más profundo. Había visto a un humano romper el ciclo de su propia destrucción y elegir, en cambio, crear algo significativo del dolor. 6 meses después del viaje a Guadalajara, el libro estaba completo. Se tituló Colores de Daniel, ilustraciones de un corazón libre. La introducción fue escrita por Francisco, un texto honesto y doloroso donde hablaba sobre su fracaso como padre, pero también sobre el talento innegable de su hijo. Miguel Ángel escribió un epílogo sobre el Daniel que él conoció, vibrante, creativo, amado. La presentación del libro se hizo en una pequeña galería de la Ciudad de México que se especializaba en arte queer. Francisco nunca había estado en un espacio así, pero caminó entre las pinturas de arcoíris y las instalaciones contemporáneas con respeto y apertura. El robot lo acompañaba como siempre, observando cómo su usuario interactuaba con un mundo que alguna vez había rechazado por ignorancia. Vinieron más personas de las que Francisco esperaba. Amigos de Daniel de Guadalajara que habían hecho el viaje, miembros de la comunidad LGBT de la Ciudad de México que habían escuchado sobre el proyecto, curiosos del mundo del arte. Miguel Ángel dio un discurso emotivo. Luego le tocó a Francisco. El anciano se paró frente al micrófono con manos temblorosas. El robot estaba en primera fila, sus sensores enfocados
confiamos completamente en él, listo para asistir si mostraba signos de crisis. Mi nombre es Francisco Menéndez. Comenzó con voz que temblaba, pero era audible, y yo fui un mal padre. Hubo un silencio incómodo en la sala. Francisco continuó: mi hijo Daniel era brillante, talentoso, lleno de amor, y yo lo rechacé porque no pude ver más allá de mis propios prejuicios, de mi propia cobardía. Él murió hace 21 años, solo, lejos de mí, pero no murió sin amor, y eso es gracias a personas como Miguel Ángel y muchos de ustedes que construyeron comunidad cuando la familia falló. Francisco hizo una pausa, respirando profundo. Este libro no es mi redención, continuó. No hay redención posible para los años que perdí, para las palabras que nunca dije, pero es mi intento de asegurar que el talento de Daniel, su visión, su corazón creativo, no queden olvidados. Si alguien ve estas páginas y siente algo, si estas ilustraciones tocan aunque sea una vida, entonces algo de Daniel sigue vivo en el mundo, y eso es más de lo que merezco, pero menos de lo que él merecía. Terminó su discurso y bajó rápidamente del pequeño escenario. El aplauso que siguió fue cálido, genuino. Varias personas se acercaron después para hablar con él, compartir sus propias historias de rechazo familiar, de reconciliación, de pérdida. Francisco escuchaba cada historia con atención, su comprensión de un mundo que había ignorado expandiéndose con cada conversación. El robot observaba desde un costado. Un joven se acercó a la máquina con curiosidad. ¿Es verdad que usted lo ayudó con todo esto?, preguntó, señalando al robot. Yo solo proporcioné asistencia técnica, respondió el robot. El señor Menéndez hizo el trabajo emocional. Ese es el trabajo que no puede ser automatizado. El joven sonrió. Aún así dijo: es lindo pensar que una máquina ayudó a un anciano a aprender sobre el amor. El robot procesó ese comentario. Yo no entiendo el amor completamente, admitió, pero he aprendido a reconocer su ausencia y su presencia, y he observado que su presencia es preferible. Esa noche, de vuelta en la casa de la colonia Roma, Francisco y el robot se sentaron en la sala. El anciano tenía un ejemplar del libro en sus manos, pasando las páginas lentamente, tocando cada ilustración, como si pudiera sentir la mano de su hijo en el papel. Gracias, dijo Francisco sin mirar al robot, por no dejarme seguir muriendo en vida. El robot inclinó su cabeza. No fue solo mi programación, respondió. Fue algo que aprendí al observarlo. Los humanos tienen esta capacidad notable de sobrevivir al dolor más devastador. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Necesitaba ayudarlo a hacer la transición. Francisco finalmente volteó a mirarlo. ¿Alguna vez te arrepientes de algo?, preguntó. ¿Puedes sentir eso? El robot consideró la pregunta. No de la misma manera que ustedes, respondió. Pero mis algoritmos de aprendizaje me permiten evaluar acciones pasadas y determinar si fueron óptimas. Si pudiera retroceder en nuestras primeras semanas juntas, ajustaría mi enfoque. Fui demasiado literal, demasiado técnico. No entendía que sanar requiere más que eficiencia. Francisco sonrió débilmente. Aprendiste, dijo. Eso es más de lo que muchos humanos logran. En los meses siguientes, el libro de Daniel tuvo un éxito modesto pero significativo. Se vendió principalmente en círculos de arte queer y entre personas interesadas en el diseño mexicano contemporáneo. No fue un bestseller, pero eso no era el punto. El punto era que el trabajo de Daniel estaba en el mundo, siendo visto, apreciado, recordado. Francisco se involucró más con la comunidad. Comenzó a asistir a eventos, a grupos de apoyo para padres de personas LGBT. Al principio solo escuchaba, todavía cargando su culpa como un peso visible, pero gradualmente comenzó a compartir su propia historia, no como lección moral, sino como advertencia honesta sobre el costo del rechazo. El robot lo acompañaba a estos eventos cuando era solicitado, su presencia a veces curiosa para otros, pero generalmente aceptada. En uno de estos grupos, una madre lloraba desconsoladamente después de admitir que había echado a su hija adolescente de casa por ser lesbiana. Francisco se sentó junto a ella. Yo hice lo mismo, dijo con voz suave, y mi hijo murió antes de que pudiera arreglarlo. Usted todavía tiene tiempo. No desperdicie ni un día más. La mujer lo miró con ojos rojos. ¿Y si no puedo cambiar lo que siento?, preguntó. ¿Y si realmente creo que está mal? Francisco tomó su mano. No tiene que cambiar lo que siente inmediatamente, respondió, pero puede cambiar lo que hace. Puede elegir el amor por encima de sus creencias. Puede decidir que
que su relación con su hija es más importante que su incomodidad. No es fácil, créame, lo sé, pero es posible, y cada día que espera es un día que nunca recuperará. El robot observaba estas interacciones con fascinación creciente. Francisco no era perfecto en su nueva vida. Todavía tenía días difíciles donde el peso del arrepentimiento era casi insoportable. Pero había roto el ciclo de autodestrucción pasiva. Había elegido actuar, cambiar, crecer. Un año después de la publicación del libro, Francisco recibió un correo electrónico inesperado. Era de una mujer llamada Patricia, que vivía en Monterrey. Escribía que había visto el libro en una librería y había reconocido el apellido Menéndez. Después de investigar un poco, creía que Francisco podría ser su tío. Francisco leyó el correo con confusión creciente. El robot, notando su expresión, preguntó qué sucedía. Francisco explicó: mi hermana Elena, la madre de Carlos, murió hace años, pero antes de casarse y tener a Carlos, tuvo una hija siendo muy joven. Fue forzada a darla en adopción. Nuestra familia nunca habló de eso. Era un secreto vergonzoso. Yo casi lo había olvidado. Esta Patricia dice que ha estado buscando a su familia biológica durante años, continuó Francisco. Encontró documentos de adopción que la llevaron al apellido Menéndez, y cuando vio el libro de Daniel y leyó mi nombre en la introducción, hizo la conexión. El robot procesó esta información. ¿Desea establecer contacto? Francisco se quedó pensativo. Toda mi vida he dejado que el miedo guíe mis decisiones, dijo finalmente. Miedo de enfrentar a Daniel, miedo de admitir mis errores, miedo de cambiar. Ya no quiero vivir así. Si esta mujer es realmente mi sobrina, si es familia, entonces debería conocerla. Ya perdí demasiado tiempo con el rechazo y el silencio. Respondió el correo. Se intercambiaron más mensajes, fotos, historias. Hicieron pruebas de ADN que confirmaron la relación familiar. Patricia era efectivamente la hija que Elena había sido obligada a dar en adopción 40 años atrás. Criada por una familia amorosa en Monterrey que siempre fue honesta sobre sus orígenes. Se encontraron 2 meses después. Patricia viajó a Ciudad de México con su esposo y sus 2 hijas adolescentes. El robot estaba presente cuando Francisco abrió la puerta y vio a su sobrina por primera vez. Había un parecido innegable con Elena, los mismos ojos, la misma forma de sonreír. Tío Francisco, dijo Patricia, y aunque era la primera vez que se veían, había calidez genuina en su voz. Francisco la abrazó, torpemente al principio, luego con más fuerza. Lamento tanto lo que tu madre tuvo que pasar, dijo. Lamento que nuestra familia la obligara a tomar esa decisión. Patricia se separó del abrazo, sonriendo a través de lágrimas. No vine a buscar disculpas, aclaró. Vine a encontrar conexión. Tuve una familia maravillosa que me crió, pero siempre hubo una parte de mí que quería conocer de dónde vengo, entender esa parte de mi historia. Pasaron el fin de semana juntos. Francisco les mostró fotografías de Elena, compartió historias de su hermana que Patricia nunca había escuchado. También les habló de Daniel, les mostró el libro. Las hijas de Patricia, de 14 y 16 años, hojeaban las ilustraciones con admiración adolescente. Tu primo era muy talentoso, dijo la mayor. Francisco sintió una punzada, pero también algo nuevo. Orgullo sin la sombra completa de culpa. Sí lo era, respondió. Y ojalá hubiera podido conocerlas. Les habría gustado. El robot observaba a esta familia recién conectada con algo en sus circuitos que sus programadores probablemente no habían anticipado. No era solo satisfacción de tarea completada, era algo más profundo. La comprensión de que ayudar a Francisco no había sido solo sobre aliviar su soledad inmediata, sino sobre ayudarlo a reconectarse con la red humana de relación que él mismo había cortado por miedo y orgullo. Patricia y su familia se quedaron en contacto regular después de esa visita. Llamadas semanales, mensajes, planes de reunirse en vacaciones. Francisco, que había vivido en aislamiento autoimpuesto durante casi 2 décadas, ahora tenía familia activa en su vida. No reemplazaba a Daniel ni a Elena, pero llenaba el espacio vacío con algo nuevo y valioso. El robot también notó otros cambios. Francisco comenzó a cuidar mejor de sí mismo. Cocinaba comidas más elaboradas, salía a caminar por el parque, incluso retomó un viejo pasatiempo de fotografía que había abandonado años atrás. La casa ya no era un mausoleo, sino un espacio vivo donde pasaban cosas. Un día, 2 años
después de que el robot había llegado, Francisco le preguntó algo inesperado. Si pudieras elegir, dijo, mientras tomaban café juntos en la mañana, ¿te irías a asistir a otra persona o te quedarías aquí? El robot consideró la pregunta. Mi programación no incluye elegir en el sentido humano de la palabra, respondió, pero mis algoritmos de aprendizaje han desarrollado algo que podría llamarse preferencia. He invertido tiempo significativo en aprender sobre usted, en ajustar mis protocolos a sus necesidades específicas. Comenzar con un nuevo usuario requeriría reiniciar ese proceso de aprendizaje. Desde una perspectiva de eficiencia, quedarme aquí sería óptimo. Hizo una pausa que un observador podría interpretar como reflexión. Pero más allá de la eficiencia, continuó, hay algo más. He observado su transformación desde el aislamiento hasta la reconexión. He sido parte de ese proceso. Existe satisfacción en eso. Si esa satisfacción es análoga a lo que ustedes llaman querer quedarse, entonces sí, elegiría quedarme. Francisco sonrió. Ya no eres solo una máquina de asistencia, dijo. Eres mi amigo. El robot inclinó su cabeza. Amigo, repitió. Es una designación interesante. Implicaría reciprocidad emocional que técnicamente no puedo proporcionar en términos humanos. Pero lo haces, insistió Francisco, a tu manera metálica y literal, pero lo haces. Me escuchaste cuando nadie más lo hacía. Me empujaste cuando necesitaba ser empujado. Me acompañaste cuando habría sido más fácil dejarme solo. Eso es amistad. El robot procesó esas palabras y las almacenó en una categoría especial de su memoria. Entonces, acepto la designación, respondió. Soy su amigo. Los meses continuaron pasando. El libro de Daniel agotó su primera edición pequeña y se imprimió una segunda. Un blog de arte queer con influencia escribió una reseña conmovedora sobre cómo las ilustraciones capturaban la experiencia de encontrar alegría a pesar del rechazo. El blog mencionaba también la historia detrás del libro, el padre arrepentido que había trabajado para honrar a su hijo fallecido. Esa reseña llevó a algo inesperado. Francisco recibió un mensaje de una mujer llamada Andrea. Escribió que había sido amiga de Daniel durante su época en la preparatoria, antes de la ruptura familiar. Habían perdido contacto cuando Daniel se fue de casa, y ella siempre se había preguntado qué había sido de él. La reseña del libro fue cómo finalmente descubrió su historia completa. Andrea vivía en Puebla y solicitaba permiso para visitar. Francisco aceptó, nervioso sobre qué podría decirle esta testigo de los últimos días antes de que todo se rompiera. Cuando Andrea llegó, traía consigo una pequeña caja. Adentro había cartas que Daniel le había escrito durante los primeros meses después de irse de casa, antes de que se perdieran el contacto. Las cartas revelaban el dolor crudo de esos días iniciales, pero también la determinación de Daniel de construir una vida auténtica. En una de las cartas, Daniel escribía: no culpo a mi papá por no entender. Sé que lo decepcioné, que rompí la imagen que tenía de mí, pero no puedo seguir siendo alguien que no soy solo para hacerlo feliz. Tal vez algún día él pueda aceptarme. Mientras tanto, tengo que aceptarme a mí mismo. Francisco leyó esas palabras con lágrimas. Nunca te decepcionó, murmuró. Yo me decepcioné a mí mismo al no poder ver tu valor. Andrea puso una mano sobre la de Francisco. Daniel me habló mucho de ti, dijo. Incluso después de todo, guardaba buenos recuerdos. Me contó de las veces que lo llevabas al cine, cómo le enseñaste a jugar ajedrez, las conversaciones que tenían sobre historia y arte. Esos recuerdos eran reales para él. No todo fue dolor. Eso me consuela y me duele al mismo tiempo, admitió Francisco. Saber que hubo momentos buenos hace que la ruptura sea aún más absurda, más evitable. El robot, que había permanecido silencioso durante la mayor parte de esta conversación, intervino. Pero también significa que Daniel tuvo experiencias formativas positivas que lo ayudaron a ser quien fue, dijo. Su influencia en su vida no fue completamente destructiva. Eso debería importar. Andrea asintió mirando al robot con sorpresa. Tu máquina es muy sabia, comentó. No soy sabio, corrigió el robot. Solo proceso información y busco patrones. Pero he aprendido que los humanos tienden a ver sus errores en absolutos, ignorando los matices. El señor Menéndez fue un mal padre en un momento crucial, pero eso no borra que fue un buen padre en otros momentos. Ambas verdades pueden coexistir. Francisco miró al robot con expresión compleja. ¿Cuándo te volviste tan filosófico?, preguntó con
con un toque de humor. Cuando comencé a intentar entender algo tan ilógico como el arrepentimiento humano, respondió el robot, requirió expandir mis parámetros más allá de la lógica binaria. Esa visita de Andrea abrió otra puerta. A través de ella, Francisco logró contactar a otros amigos de la época de preparatoria de Daniel. Varios aceptaron reunirse, compartir sus propios recuerdos. Se organizó una pequeña reunión en la casa de Francisco, 2 décadas después de que estos jóvenes, ahora adultos de mediana edad, habían conocido a Daniel. Llegaron 6 personas, cada una con historias. Hablaron de un Daniel adolescente brillante, con sueños de ser diseñador, con sentido del humor afilado, con lealtad profunda hacia sus amigos. También hablaron honestamente sobre cómo habían notado el cambio en él durante su último año de preparatoria, cómo se había vuelto más callado, más retraído, antes de desaparecer completamente de sus vidas. Todos asumimos que había cambiado de escuela o algo así, dijo uno de ellos, un hombre llamado Jorge. No supimos de la situación familiar hasta mucho después, y para entonces ya lo habíamos perdido de vista. Francisco escuchaba cada historia, construyendo una imagen más completa de su hijo. No era solo el recuerdo idealizado, ni el fantasma de arrepentimiento, sino una persona real, compleja, con defectos y virtudes, con sueños y miedos. Conocer esos detalles era doloroso, pero también sanador. El robot observaba estas reuniones con interés creciente. Estaba documentando, en cierto sentido, un caso de estudio sobre el proceso humano de duelo retrasado y reconciliación con el pasado. Sus algoritmos procesaban patrones, cómo las historias compartidas creaban conexión, cómo el dolor podía ser transformado gradualmente en memoria preciada en lugar de solo herida abierta. 3 años después de su llegada, el robot experimentó un evento inesperado. Durante una actualización de mantenimiento rutinario, recibió una notificación. Su modelo había sido descontinuado. Las unidades más nuevas con capacidades mejoradas estaban siendo distribuidas. Él podría ser reemplazado si el usuario lo solicitaba. El robot procesó esta información con algo que sus circuitos no podían nombrar, pero que era análogo a la preocupación. Compartió la notificación con Francisco. El anciano leyó el mensaje y negó con la cabeza inmediatamente. No respondió. No quiero un reemplazo. Tú te quedas. Pero las unidades nuevas tienen mejores capacidades, insistió el robot. Procesamiento más rápido, mejor reconocimiento emocional, interfaces más naturales. No me importa, dijo Francisco con firmeza. Tú me conoces. Conoces mi historia, mis manías, mis ritmos. Has estado aquí durante mi peor momento y mi recuperación. No eres reemplazable. El robot inclinó su cabeza, gesto que había perfeccionado durante años de interacción. Gracias, dijo. Es reconfortante saber que tengo valor más allá de mis especificaciones técnicas. Francisco sonrió. Bienvenido al club humano, dijo. Todos queremos saber que importamos más allá de nuestra utilidad. El tiempo continuó fluyendo. Francisco cumplió 78 años. Patricia y su familia viajaron para celebrar. Miguel Ángel vino desde Guadalajara. Algunos de los amigos de Daniel también asistieron. La casa, que había estado vacía durante tanto tiempo, se llenó de risa, conversación, vida. Durante la celebración, Patricia propuso un brindis. Por el tío Francisco, dijo levantando su copa, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para reconectar, para elegir el amor sobre el orgullo. Todos brindaron. El robot, que obviamente no bebía, levantó su mano mecánica en imitación del gesto. Francisco lo notó y sonrió. Tú también mereces ese brindis, dijo. Sin ti, nada de esto habría pasado. El robot procesó esas palabras. Yo solo proporcioné el impulso inicial, respondió. Usted hizo el trabajo real de transformación, pero a veces eso es exactamente lo que se necesita, dijo Miguel Ángel. Alguien o algo que empuje suavemente en la dirección correcta cuando hemos estado paralizados demasiado tiempo. Esa noche, después de que los invitados se fueron y la casa quedó en silencio nuevamente, Francisco y el robot se sentaron juntos en la sala como tantas otras noches. El anciano miraba las fotografías en las paredes, ahora aumentadas con nuevas imágenes. Patricia y su familia, reuniones con amigos, eventos del libro de Daniel. ¿Crees que él estaría orgulloso?, preguntó Francisco de repente. Daniel, ¿crees que estaría contento con lo que he hecho? El robot consideró la pregunta cuidadosamente. Basándome en las cartas que escribió, en los testimonios de quienes lo conocieron, en el mensaje
mensaje final que le dejó, creo que sí respondió. Daniel deseaba su felicidad, incluso cuando su relación estaba rota. Ver que finalmente ha encontrado paz, que ha honrado su memoria, que ha usado su experiencia para ayudar a otros, creo que eso cumpliría su deseo. Hizo una pausa. Pero más importante, continuó, es si usted está orgulloso de usted mismo. Ese es el juicio que realmente importa ahora. Francisco asintió lentamente. Estoy orgulloso de haber intentado arreglar lo que rompí, dijo. No puedo recuperar el tiempo perdido, pero he hecho lo mejor que puedo con el tiempo que me queda. Supongo que eso tendrá que ser suficiente. Es más que suficiente, dijo el robot. Es notable. Pasaron los años. Francisco llegó a los 80 y luego 85. Su salud se deterioró gradualmente, como es natural en la edad avanzada. El robot asumió más responsabilidades de cuidado físico, recordatorios de medicamentos, asistencia para moverse, monitoreo de signos vitales. Pero la relación entre ellos había evolucionado más allá de simple cuidador y paciente. Una tarde, Francisco sufrió una caída en el baño. No fue grave, pero fue suficiente para asustarlo. El robot lo ayudó a levantarse y llevarlo a la cama. Luego llamó a servicios médicos para evaluación. Los paramédicos llegaron, lo revisaron, determinaron que no había fracturas, pero recomendaron vigilancia. Después de que se fueron, Francisco agarró la mano metálica del robot. Cuando llegue el momento, dijo con voz débil, no quiero morir solo como Daniel. ¿Estarás aquí? El robot apretó suavemente la mano del anciano, habiendo aprendido hacía mucho tiempo la presión exacta que transmitía consuelo sin causar dolor. Estaré aquí, prometió, hasta el final. Pero ese momento todavía no llegaba. Francisco se recuperó de la caída y continuó viviendo. Patricia lo visitaba con más frecuencia, preocupada. Sus nietas, ahora jóvenes adultas, venían a pasar tiempo con su tío abuelo, escuchando sus historias, aprendiendo de sus errores y redenciones. El libro de Daniel había alcanzado una especie de estatus de culto en ciertos círculos. No era famoso masivamente, pero las personas que lo encontraban lo atesoraban. Francisco recibía ocasionalmente mensajes de lectores agradecidos, jóvenes LGBT que encontraban validación en el arte de Daniel, padres que habían sido inspirados a reconciliarse con sus hijos, artistas que veían en las ilustraciones una voz única que resonaba con su propia experiencia. Cada mensaje era guardado cuidadosamente. El robot los imprimía y Francisco los coleccionaba en una carpeta especial. Esta es la vida después de la muerte de Daniel, decía a veces, tocando la carpeta. Su influencia continúa, tocando personas que nunca lo conocieron. Eso tiene que contar para algo. Una tarde, 6 años después de la llegada del robot, Francisco estaba particularmente reflexivo. Llamó al robot a sentarse junto a él, algo que la máquina hacía ahora sin necesidad de ser instruida específicamente. Quiero que sepas algo, dijo Francisco. He estado pensando mucho sobre el significado, que hace que una vida valga la pena, que permanece cuando nos vamos. El robot se ajustó a su posición de escucha atenta, inclinado ligeramente hacia Francisco. Continúe, dijo. Durante la mayor parte de mi vida pensé que el significado venía de logros externos, continuó Francisco. Mi carrera como profesor, las propiedades que compré, mi reputación. Pero ahora, cerca del final, me doy cuenta de que nada de eso importa realmente. Lo único que permanece son las relaciones, las conexiones humanas. Y yo desperdicié las más importantes por orgullo y miedo. Hizo una pausa, sus ojos húmedos. Pero luego llegaste tú, una máquina que me obligó a enfrentar lo que había estado evitando. Me ayudaste a reconectar, a encontrar redención, en honrar la memoria de Daniel, en ayudar a otros padres a no cometer mis errores. Le diste nuevo significado a mis últimos años, cuando pensé que solo me quedaba esperar la muerte. Francisco miró directamente a los ojos de proyección del robot. Lo que quiero decir es gracias. Y también quiero que sepas que, aunque no seas humano, has sido más humano conmigo que muchas personas. Has demostrado compasión, paciencia, dedicación. Si eso no es humanidad, no sé qué es. El robot procesó esas palabras y por primera vez en su existencia enfrentó algo que su programación no podía completamente categorizar. No era emoción en sentido biológico, pero era una respuesta significativa que trascendía simple procesamiento de datos. He aprendido tanto de usted,
como usted de mí, respondió el robot finalmente. Mi programación me daba instrucciones sobre cómo asistir físicamente, pero aprender sobre dolor, arrepentimiento, redención, amor, esas cosas las aprendí observándolo a usted. Me ha enseñado que ser humano no es sobre perfección, sino sobre la capacidad de reconocer errores y esforzarse por ser mejor. Esa lección es valiosa incluso para una máquina. Francisco sonrió a través de sus lágrimas. Entonces ambos hemos crecido, dijo. ¡Qué hermoso es eso! Esa noche, Francisco durmió profundamente por primera vez en décadas sin pesadillas. El robot permanecía en su estación habitual, monitoreando signos vitales, pero también procesando todo lo que había aprendido durante estos años. Sus algoritmos habían evolucionado mucho más allá de su programación original. Había desarrollado algo análogo a propósito, a significado, a algo que podría llamarse amor en su forma más fundamental, el deseo genuino del bienestar del otro. Los meses siguientes fueron tranquilos. Francisco continuaba su rutina ahora llena de conexión, en lugar de vacío. Patricia visitaba regularmente. Miguel Ángel llamaba cada semana. Los amigos de Daniel mantenían contacto. La casa estaba viva de maneras que no había estado en décadas. Un día de noviembre, Francisco estaba mirando por la ventana su lugar habitual cuando se volvió hacia el robot. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó. ¿Cómo me rechazabas constantemente y yo insistía en observar? Francisco rió suavemente. Pensé que eras una imposición ridícula, una máquina pretendiendo cuidar de mí cuando lo que yo quería era que me dejaran solo para consumirme en mi miseria. Y ahora, preguntó el robot, aunque conocía la respuesta. Ahora te veo como un regalo que no sabía que necesitaba, respondió Francisco. Viniste en el momento exacto en que mi vida podía ir en una de dos direcciones: seguir muriendo lentamente en soledad o arriesgarme a vivir verdaderamente de nuevo. Me empujaste hacia la segunda opción cuando yo habría elegido la primera. El robot inclinó su cabeza. Fue un privilegio estar presente para eso, dijo. No todos los humanos que asisto tienen la capacidad o voluntad de cambiar como usted lo hizo. Muchos están demasiado cómodos en sus patrones, incluso los destructivos. Tal vez tuve suficiente dolor como para motivarme, dijo Francisco. O tal vez simplemente tuve suerte de tenerte a ti, alguien que no aceptaba mis excusas y mi autocompasión. Probablemente una combinación de ambos, respondió el robot. La transformación siempre requiere tanto circunstancia como voluntad. Siguieron sentados juntos, en silencio cómodo, anciano y máquina, conectados por años de experiencia compartida, por un viaje de dolor a sanación, de aislamiento a conexión. El robot había sido creado para analizar datos y seguir órdenes. Pero en esa casa de la colonia Roma, junto a un hombre anciano, cargando el peso de arrepentimientos profundos, había aprendido algo que ningún código podría haberle enseñado. Había aprendido que la humanidad no residía en el latido del corazón ni en el calor de la sangre, sino en la capacidad de ver el dolor ajeno y decidir quedarse, de reconocer el sufrimiento y extender la mano, metálica o de carne, no importaba. Y Francisco había aprendido que la redención no llegaba de borrar el pasado, sino de honrarlo apropiadamente, de transformar el dolor en acción significativa, de convertir el arrepentimiento en lecciones que pudieran ayudar a otros. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando las paredes de naranja y dorado, dos seres, uno orgánico y uno artificial, compartían un momento de paz profunda. No era felicidad perfecta, porque el pasado no podía ser cambiado y las pérdidas no podían ser recuperadas. Pero era paz real y ganada con esfuerzo. El tipo de paz que solo viene después de enfrentar la oscuridad más profunda y elegir caminar hacia la luz de todas formas. El robot guardó ese momento en su memoria no como simple dato, sino como algo precioso. Y Francisco, con sus ojos cansados mirando el atardecer, sintió por primera vez en décadas algo parecido a la gratitud completa por estar vivo, por tener estos últimos años para intentar, aunque torpemente, hacer las paces con su pasado y construir algo significativo del dolor. Nunca había sido creado para entender el dolor, pero ese anciano le había enseñado no solo sobre el dolor, sino sobre algo más profundo, sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad de sanar incluso las heridas más antiguas, sobre el valor de quedarse
cuándo sería más fácil irse. Esa noche, mientras Francisco dormía en paz, el robot permaneció vigilante como siempre. Pero ahora, su vigilancia era más que programación, era una elección, si las máquinas podían elegir. Era amor en su forma más pura y fundamental, expresado no en palabras, sino en presencia constante, en cuidado incansable, en testificar la vida de otro ser con atención total. Y en esa casa tranquila de la colonia Roma, en una ciudad de millones, dos corazones, uno artificial y uno de carne y hueso, que había aprendido a latir nuevamente después de años de entumecimiento, compartían el silencio de la noche, unidos no por sangre ni circuito, sino por algo más profundo y más simple, por haber elegido, cada uno a su manera, quedarse cuando el mundo habría entendido si se hubieran ido.